Romanos capítulo 8, vamos allá en esta mañana. Quiero, si pueden conmigo todavía mantenerse en pie. Si no, no hay problema, se puede quedar sentado. Pero si pueden, en reverencia al Señor y las Escrituras, vamos a leer y entrar en capítulo 8. Romanos capítulo 8, empezamos un capítulo nuevo, terminamos capítulo 7. Wilson, ¿me puedes hacer un favor y cerrar esa puerta ahí? María? Gracias. Si puede, perdón. Cogí el que no puede caminar mucho. Es que estoy ayudándote para tener ejercicio. Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo 1, 2, 3 y 4. 4 versículos solamente en esta mañana. Esta próxima pensamiento que Pablo da a estos cristianos en Roma. Vamos a leerla, después oramos y entregamos este tiempo al Señor. Dice en versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender esta porción. Señor, en este momento, ayúdanos a abrir nuestro corazón para escuchar y estar atento a este tremendo pasaje que vamos a estudiar. Y Señor, si tú nos enseñas algo en nuestra vida, Señor, que podamos obedecer. Señor, si hay una persona en esta mañana que no te conoce a ti como Salvador, te pido que hoy sea el día de salvación para ellos. Señor, tú conoces cada familia y su vida espiritual y su necesidad. Señor, que este mensaje, estos versículos, sea exactamente lo que ellos necesitan en esta mañana. Que se pueden ir animados, que se pueden ir diferentes que como entraron esta mañana. Te pido todo esto, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como dije, nosotros terminamos capítulo 7 la semana pasada, hablando sobre el cristiano y la ley. Pasamos el tiempo hablando de esta relación entre la ley de Moisés y el cristiano y nuestra responsabilidad. Aún notamos que la ley de Moisés es algo que no es en el Antiguo Testamento y que no importa, es algo que todavía, aún Pablo en el Nuevo Testamento hablaba que todavía tenemos que obedecer. Y Pablo nos dice que aunque la ley no es la entrada para salvación, todavía tenemos que escucharla y obedecerla. Capítulo 7 fue como un capítulo triste, un capítulo difícil, un capítulo que nos enseñaba el Señor de esta batalla entre la carne y el Espíritu. Pablo pasó tiempo hablando de algo delicado en su vida. Pablo conoció que en su vida él tenía esta batalla de la carne y el Espíritu, algo que tú y yo todavía luchamos. Satanás trae tentaciones y tenemos esta batalla en que queremos hacer el bien. Y Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero también en la carne pecaminosa, pues deseaba hacer el pecado o la carne le llevaba a hacer algo que no agradaba a Dios. Pero quiero que noten que capítulo 8, aunque nosotros en capítulo 7 hablamos de algo difícil y examinamos nuestra vida y conocemos que sí estamos en esta batalla de carne y el espíritu, ahora en capítulo 8 Dios dice que podemos vencer. Capítulo 8 es el ánimo para nosotros de capítulo 7.
Terminamos capítulo 7 diciendo, wow, es difícil, en mi carne pecaminosa, sí, yo deseo a pecar, yo quiero hacerle bien, pero ahora en capítulo 8, Pablo habla a estos cristianos y le da aliento, le da ánimo a ellos, le da la fortaleza que aunque tenemos una batalla entre la carne, nosotros tenemos victoria. En inglés, escuche bien, solamente en Cristo Jesús. No en nosotros mismos, no podemos. Pablo no podía en su carne. Él necesitaba a Cristo ayudarle en este momento, en esos momentos que batallamos y que tenemos enojo y no queremos perdonar. Y la carne dice, vamos a practicar esto que no agrada a Dios. Y ahora Pablo está diciendo, nosotros podemos tener victoria. Qué bendición es que nosotros, después de escuchar algo negativo, siempre Dios nos da algo que nos levanta a nosotros y nos da fortaleza. Y eso que estamos viendo de capítulo 7 a capítulo 8. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a levantar a nosotros en una manera grande. Por eso el título de esta mañana es Vida Victoriosa en Cristo. Y debe animarnos a saber, yo puedo vencer. Cuando Satanás viene con tentaciones, yo puedo huir. Tenemos la fuerza, pero no en la carne. En mí yo no puedo. En Cristo Jesús yo puedo. Jesús murió en la cruz por nosotros para vencer y pagar por nuestro pecado. Y nosotros podemos tener victoria en Cristo Jesús. Pero qué bendición. Un capítulo de victoria y tú y yo vamos a disfrutar no solamente hoy, pero en la próxima semana en capítulo 8 vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo. Podemos agradecer el Espíritu Santo que vive en nosotros, pero rápidamente quiero demostrar en otros pasajes muchas veces que Dios nos dice algo quizás negativo o algo que estamos luchando y siempre nos da victoria, siempre nos da ánimo a nosotros. La Biblia dice que nosotros luchamos con los pensamientos. Cada persona aquí puede testificar, es verdad, pastor, que a veces yo lucho con los pensamientos. Dios nos dice en Filipenses 4:8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno en alabanza, en esto pensar. Aunque luchamos con los pensamientos, Dios nos dice a nosotros en Filipenses 4:8 que nosotros como cristianos debemos pensar. Dios dice que nosotros somos pecadores. La Biblia nos enseña que como pecadores tú y yo merecemos el infierno. Pero Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, cuando nosotros dudamos los planes de Dios y pensamos, Señor, ¿qué es su propósito para mi vida? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? La Biblia dice ahora en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, cuando estamos débiles, cuando estamos desanimados, muchas veces llegamos a la iglesia el domingo por la mañana débil y desanimados. Yo sé que los que estaban trabajando en escuela dominical o escuela de verano llegaron quizás esta mañana débil físicamente. Pero a veces estamos débil espiritualmente. Iglesia, cuando nosotros estamos en esta manera débil y desanimado, Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor por esa verdad. Cuando estamos tristes del futuro, Dios, ¿qué tú tienes para mí en el futuro? ¿Qué es su voluntad para mí? Dios dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no del mal, para darlos el fin que esperáis.
No sabemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios, ¿qué es tu voluntad para mí? Yo no sé. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Iglesia, cuando tenemos miedo y tenemos miedo por algo que está pasando en nuestra familia o en nuestra vida, Dios dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, cuando no tenemos paz, y no tenemos paz o estamos buscando paz en las situaciones que estamos pasando en nuestra vida, Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Iglesia, cuando ya no podemos más, llegamos a ese momento donde ponemos las manos arriba y decimos, yo no puedo más. Estoy cansado en las situaciones que nos encontramos. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos tristes porque fallamos al Señor y caemos en el pecado. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hay necesidad en su familia, tú dices, tengo una necesidad en mi hogar y están pensando, Dios, ¿cómo y cuándo va a proveer? Sabemos que Dios dice en la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando hay preocupaciones en su vida, preocupaciones en su salud, preocupaciones en finanzas, cualquier preocupación, Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Escuche bien, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, cuando dudamos la grandeza del Señor, qué grande es Dios, necesito su poder. Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y que ha de venir, es todopoderoso. Iglesia, podemos seguir con versículos en la Biblia de algo que nosotros necesitamos y cada vez Dios nos da a nosotros algo para levantarnos en ese momento. Iglesia, esta mañana si tú estás desanimado sobre algo en su vida, su salud, fuerza, buscan en la Biblia porque aquí se encuentran las promesas del Señor y Dios ya tiene algo para ti. Dios te quiere levantar, pero tú tienes que estar en la palabra para leerla y encontrar esas promesas que Dios tiene para ti. Dios es bueno. Capítulo 7. Dios demostró esta batalla entre la carne y el espíritu. Pero capítulo 8 nos da la victoria. En este capítulo, siempre cuando empezamos un capítulo, quiero dar un resumen de lo que nosotros vamos a ver en el capítulo, después entrar y viendo estos detalles. Pero cuando llegamos en capítulo 8, vemos este ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuántos esta mañana dice, gloria a Dios que tengo el Espíritu Santo viviendo en mí? Amén. Si tú estás aquí sin Cristo esta mañana y no conoces, no estás seguro que si Jesús viene hoy tú vas para el cielo, significa que el Espíritu Santo no vive en ti. Está perdiendo una gran bendición, el poder de Dios dentro de nosotros para aún levantarnos en esos tiempos difíciles.
Pero tú y yo, cristianos, que tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y nos guía y nos ayuda y nos levanta y nos anima a nosotros, es una gran bendición tener el Espíritu Santo. En capítulo 8, Pablo comparte esto con los cristianos allá, los judíos y griegos, que le anime a ellos en estas verdades. Vamos a apreciar el Espíritu Santo que vive en nosotros y vamos a ver el poder para vencer el pecado por medio de Cristo. Es posible que en esta mañana tú dices, pastor, es verdad, yo estoy luchando con algo en mi vida. Yo estoy luchando con el pecado y yo quiero hacer el bien, pero mi carne me sigue llevando a esa situación o a ese pecado y necesito ayuda. En capítulo 8 vamos a aprender que podemos vencer el pecado por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y tú y yo tenemos victoria en Cristo Jesús. El error es que tú y yo, muchas veces me incluyo a mí, tratamos de hacerlo en nuestra fuerza. Después de unas semanas fallando, demos cuenta que no puedo en mi carne. Yo necesito algo más grande. Necesito el poder del creador de este mundo. Necesito el dueño de oro y plata. Necesito el todopoderoso en esta situación que me encuentro ahora mismo y Dios te lo provee a ti. Solamente tienes que tomar y aprovechar ese acceso que Dios nos ofrece a nosotros como cristianos. Y vamos a ver la grandeza del amor de Dios para nosotros. Este capítulo 8, es un tremendo capítulo. Te ruego que no pierden las próximas semanas que vamos a estar en capítulo 8 para que tú veas esta grandeza y te anime y da gracias a Dios. Gracias por el Espíritu Santo que vive en mí y el poder que yo tengo en Cristo Jesús. Podemos dividir este capítulo en dos partes. Primeramente vemos en Cristo hay libertad del pecado. Después, número 2, en el final del capítulo 8, vemos las bendiciones de ser hijo de Dios. Creo que todos pueden testificar que es una bendición a ser hijo de Dios. Es un tremendo título que Dios nos da a nosotros, ser hijo de Dios. Somos herederos de los cielos. Nuestro Padre es fuerte, todopoderoso, el creador de este mundo, y tú y yo somos hijos de Dios. Esta mañana vemos la vida victoriosa en Cristo Jesús. Y cuando vemos solamente estos 4 versículos, versículo 1, 2, 3 y 4, y vemos la victoria o la vida victoriosa en Cristo, nosotros como cristianos, hay 3 cosas que no tenemos en esta vida victoriosa. Y Pablo demuestra eso en estos 4 versículos. Quiero compartir estos 3 detalles. El número 1, no hay condenación. El número 2, no hay esclavitud. Y número 3, no hay miedo. 3 cosas que Pablo dice que no hay en nosotros, los que son victoriosos en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay esclavitud y no hay miedo. Vamos, número 1, esta mañana, no hay condenación. Vemos eso en versículo 1, pero antes de eso, es importante que tú y yo entendemos esta palabra, condenación. Es posible que esta mañana tú dices, condenación, no entiendo lo que significa eso, pero antes, para entender estos versículos, tenemos que entender qué significa esta palabra, condenación. Obviamente, condenación es el castigo, la perdición, el juicio, destrucción que nosotros merecemos. Son palabras que podemos utilizar cuando vemos la palabra condenación. No somos condenados significa que no somos castigados. Y Dios dice que el cristiano no es condenado, es que está en Cristo, no es condenado, no tiene ese castigo eterno del infierno. No tiene la destrucción que realmente nosotros merecemos.
el castigo o condenación eterna del pecado es el infierno. Algo que nosotros todos merecemos, el infierno, pero gracias al Señor, a Dios que mandó a su único Hijo a esta tierra para sacrificar su vida para ti, para que tú puedas tener vida eterna. La Biblia dice que no hay condenación. No hay condenación, no hay castigo a ellos que están en Cristo Jesús. Estamos hablando de ese castigo eterno en el infierno. Aún Juan dice en capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta mañana, si tú no conoces a Cristo como Salvador, tú eres condenado. Tú mereces el castigo del infierno porque no has recibido, dice aquí Juan, porque no has creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Pero nosotros cristianos no somos condenados porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. No hay condenación. En versículo 1, no hay condenación para la persona que practica lo siguiente. Y quiero ver 3 detalles ahí en versículo 1 sobre estos que no tienen condenación para que vean más específico lo que Pablo está diciendo. Primeramente, número 1, para los creyentes. No hay condenación para los creyentes. Mira versículo 1, ahí Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire conmigo este tremendo versículo, la primera parte de este versículo. Dice, ahora pues ninguno o ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojalá que tú puedas poner su nombre ahí en esta mañana. No hay condenación para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Obviamente, como Dios el Padre no va a condenar a Jesús, su Hijo, el Padre tampoco va a condenar a los que están en Cristo Jesús. No están condenados, no serán condenados y no pueden ser condenados. No dice que vamos a tener menos condenación, no dice eso en el versículo. Dice no condenación a los que están en Cristo Jesús. Iglesia, escuche bien, esto nos da a nosotros seguridad de salvación. Que si yo estoy en Cristo Jesús, no hay condenación para mí, no hay ese castigo eterno separado del Señor para siempre en ese lugar que se llama el infierno. Esa es seguridad para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo? Ok, no se vayan todavía. No estamos debajo la condenación del pecado y la ley. Estamos libres de la culpa y del castigo de Dios. Hay poder, hay bendición, hay libertad, hay perdón cuando estamos en Cristo Jesús. No hay condenación porque Jesús murió en la cruz y tomó nuestro castigo. En vez de nosotros ir al infierno, pues Dios pagó por nuestro pecado que para nosotros era muerte. Aquí viene esa palabra justificación. Justificación es parte del proceso de salvación. Tenemos la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Y la justificación es cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos ve a nosotros justo. Nos ve a nosotros sin pecado. Pues no somos condenados porque somos justificados delante del Señor. También en versículo 1, no solamente no son condenados los creyentes, pero otro detalle de un creyente. Dice Pablo, para los que no dejan la carne dominar. Mira versículo 1 otra vez.
Pablo dice, ninguna condenación hay, dice ahora, a los que no andan conforme a la carne. Esto no es otra persona, esto es el creyente, pero es un detalle de creyente, que creyente no anda conforme a la carne. Eso está dando una descripción de creyente. No condenación para creyente, pero este creyente pues no está viviendo conforme a la carne. No anda, no vive en el pecado, no está en su naturaleza pecaminosa, contrario o no está contrario a la voluntad de Dios. Esta es una característica de uno que está en Cristo Jesús. Después, número 3, ahí en versículo 1. Para los que dejan el Espíritu Santo dominar. Dice la última parte, si ponemos todo juntos, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Anda viviendo, guiado, controlado, llenado del Espíritu Santo. Esta es la vida victoriosa de nosotros. Qué gran bendición. Número 1, vimos que no somos condenados, no hay condenación. Número 2, no hay esclavitud. Cuando estamos hablando de una vida victoriosa en Cristo Jesús, no hay esclavitud. Somos libres de la ley del pecado. El pecado no domina en mi vida. Lo que domina mi vida es Cristo Jesús. Dios domina mi vida. No significa que no pecamos, pero no somos esclavos al pecado. Somos esclavos del Señor. Dice en versículo 2, mire conmigo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Esta ley en este versículo 2, no es la ley de Moisés, refiriendo en este versículo, pero ese principio, vimos esto también en capítulo 7, algunos versículos se menciona que es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por eso es importante leer el contexto. Algunas veces cuando dice ley, está hablando de un principio. Y aquí esta ley en este versículo no es la ley de Moisés, pero el principio o la verdad. Hay dos principios de vida según que un cristiano puede vivir. Voy a dar esta lista de 5. Tiene que vivir en uno de los dos. Muerte o vida. Ley o gracia. Carne o el espíritu. Esclavitud o libertad. La vieja naturaleza pecaminosa o la nueva vida en Cristo. Nosotros tenemos que decidir uno de los dos. La ley o principio aquí en versículo 2 del Espíritu de vida está hablando del Espíritu Santo. Sabemos eso porque el Espíritu, la palabra Espíritu está en mayúscula. Cada vez que está en mayúscula está refiriendo al Espíritu Santo. La ley del Espíritu va a cumplir lo que Dios prometió. El Espíritu Santo que vive en nosotros, iglesia, nos va a ayudar a acercarnos al Señor. ¿Cuántos esta mañana dice, yo quiero acercarme más al Señor? Amén. El Espíritu Santo que vive en ti te va a ayudar, te va a guiar, te va a motivar, te va a decir, mira, eso no está bien. Eso te va a dejar más lejos del Señor. Y pues el Espíritu Santo va a ayudarnos a acercarnos más a Él. Juan dice en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Y por eso vemos en este versículo, en nuestro texto, en Romanos 8:2, que dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo,
y somos salvos, ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos da el Espíritu a nosotros. En el momento de salvación recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida, nos trae vida a nosotros, una vida espiritual. Después, cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos libertad. Cuando venimos a Él, Dios nos libra a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Esta libertad no es algo que nosotros merecemos o ganamos. Iglesia, tú y yo no merecemos esta libertad que Dios ofrece a nosotros. No es algo que ganamos, no es algo que por nuestras obras tenemos libertad. Esta libertad que Dios ofrece a nosotros solamente viene por Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz. Él murió por nosotros y nos libró del pecado a nosotros. Esta libertad es dada por Cristo Jesús y su sacrificio. Es un regalo de gracia, no por la ley o algo humano, solamente por Cristo Jesús. Por fe somos librados del poder del pecado. No solamente ahí en versículo 2 somos libres del pecado, pero también vemos, número 2, que soy libre de la muerte. Mira versículo 2. Porque la ley del Espíritu de verdad en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y, está añadiendo, y de la muerte. Esta segunda ley o principio, en versículo 2, es que el pecado siempre nos lleva a nosotros a la muerte. Y también por fe somos librados no solamente del pecado, pero librados del poder de la muerte. Esta muerte en versículo 2 es la muerte eterna. Separado de Dios en este lugar que se llama el infierno. Pablo dice en Romanos capítulo 6, ya nosotros estudiamos este versículo, pero para recordarlos que no somos librados de la muerte, dice, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea Señor. Tenemos vida eterna si venimos a Él. Vimos, número 1, no hay condenación. Número 2, no hay esclavitud. Somos libres de la esclavitud. Y número 3, no hay miedo. Cuando hablamos de esta batalla entre la carne y el espíritu, y estamos luchando en la carne, pues no hay miedo porque Jesús nos da victoria. En versículo 3 y versículo 4 es donde vemos esto. Primeramente, número 1, en versículo 3, tenemos victoria por la muerte de Jesús. Iglesia, versículo 3 y 4 es un tremendo versículo. Quiero que escuche bien a estos versículos para que tú veas la grandeza del Señor y lo que hizo por nosotros. Vamos a empezar ahí en versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, pastor, me perdí. No te preocupes, vamos a ir parte por parte de este versículo, porque siempre cuando enseñamos, no quiero que nadie se vaya con duda de los versículos que nosotros estudiamos. Por eso nosotros estudiamos versículo por versículo y frase por frase para que podamos entender. Ahí en versículo 3, cuando dice lo que era imposible para la ley. Ahora, aquí ley sí está hablando de la ley de Moisés. Lo que era imposible para la ley de Moisés, en otra palabra, la ley de Moisés sabemos que nos guía y nos enseña nos enseña el carácter de Dios, pero la ley no puede proveer salvación y libertad del pecado.
La ley es solamente para enseñarnos a vivir una vida que agrada a Dios. La ley no me salva. Salvación no es por gracia y la ley. Había un grupo en la Biblia, los judaizantes, que creían y predicaban y enseñaban que la salvación era por la gracia de Dios y la ley. Y no es así. Y por eso Pablo está diciendo aquí en versículo 3, porque lo que era imposible para la ley es imposible para proveer salvación. La ley es imposible a darnos libertad o librarnos del pecado. Jesús, lo que hizo por nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros, hace en nosotros lo que la ley no puede hacer. Jesús y el Espíritu hace en nosotros, nos provee salvación. La ley no puede hacer eso, solamente Jesús. Guiarnos, como el Espíritu Santo nos ayuda, nos da el poder, no es algo que la ley puede hacer. Por eso dice lo que era imposible para la ley. Ahora dice, por cuanto era débil por la carne. Pues somos débiles tratando de guardar la ley. Lo que la ley, lo que los humanos no podían guardarla. Y por eso Pablo dice, mira, yo quiero hacer el bien, pero me hace difícil a guardar la ley porque yo he fallado en la ley de guardar los 10 mandamientos. La ley es guiada por la carne. La ley sabemos que estudiamos en las semanas pasadas que revela el pecado. La ley fue dada para revelar que nosotros somos pecadores. Y revela nuestra necesidad para un Salvador. Dice en versículo 3 que Dios envió a su Hijo. Quiero que vea algo sumamente importante en versículo 3, la palabra semejanza. Porque si no entendemos esa palabra, el versículo va a parecer que está diciendo que Jesús es un pecador. Dice ahí en versículo 3 que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No está diciendo que envió a su Hijo que está en la carne y en el pecado. Está diciendo semejanza. Significa que Jesús vino en la carne como nosotros y entró en la condición caída de la humanidad. En otra palabra, Jesús vino en la carne, igual como nosotros. No significa que es pecador, todavía Jesús viniendo en la carne es 100% Dios y 100% humano. Significa que Jesús vino en carne. Esto no significa que Jesús era pecador. Por eso la palabra semejanza es tan importante ahí en ese versículo. Pero que tenía muchas luchas. Y Jesús en la tierra tenía tentaciones de la carne como nosotros, pero la diferencia es Jesús estaba sin pecado. Eso nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta parte vemos la encarnación de Jesús. Y lo que la ley no podía hacer, la salvación y librarnos, la ley no podía hacer, Dios lo hizo mandando a su Hijo a esta tierra. La razón que Jesús vino, la última parte en versículo 3, mira lo que dice, condenó al pecado en la carne. Jesús condenó el pecado en la carne. Vino en la carne, sacrificó su vida en la carne, pagó por nuestros pecados en la carne. Ese sacrificio para nosotros, pues, Él condenó el pecado en la carne. Esto demuestra la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Este versículo 3. Jesús tomó la consecuencia del pecado en su cuerpo por nosotros.
Iglesia, lo hizo para ofrecernos vida eterna para todos que creen en Él. Otra vez, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a terminar esta mañana en versículo 4. No solamente en versículo 3 tenemos victoria por la muerte de Jesús, pero número 2, en versículo 4, tenemos justicia por la muerte de Jesús. Versículo 4, versículo 3 termina una coma, significa que versículos 3 y 4 van juntos. So vamos otra vez a leer versículo 3, después entrar en versículo 4 para que vea el pensamiento completo. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Ahí en versículo 4, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto se refiere a la transformación que pasa en nosotros. Cristo en la cruz cumplió la ley para nosotros y por el Espíritu Santo nosotros podemos ahora obedecer la justicia de la ley. El Espíritu Santo nos ayuda a no vivir en la carne, pero vivir por el Espíritu. Nosotros tenemos victoria en esta batalla entre la carne y el Espíritu. Tú y yo, cristiano, tenemos victoria en esta batalla entre la carne y el Espíritu. Y tenemos que depender en el Espíritu Santo para vencer los deseos de la carne, de huir a las tentaciones de Satanás. Esto no significa que nunca vamos a pecar. Somos pecadores, estamos en una carne pecaminosa. Vamos a seguir pecando, pero no vamos a vivir en el pecado. Significa siguiendo, haciendo algo, sabiendo que no agrada a Dios, pero seguimos haciéndolo. Y eso que Pablo está diciendo. Iglesia, esta mañana nosotros podemos vivir una vida victoriosa. Iglesia, escuche bien, tú puedes vivir una vida victoriosa. Nosotros podemos tener victoria entre la carne y el Espíritu, pero tenemos que entender que es solamente por Cristo Jesús, por lo que hizo por nosotros en la cruz y por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Recuerda que hay un Dios en tres personas: Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, o Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un Dios en tres personas, todo involucrado en la salvación en nuestra vida. Iglesia, qué bendición es que como cristiano no hay condenación, no hay esclavitud del pecado y no hay miedo porque tenemos a Cristo con nosotros para ayudarnos en esta batalla entre la carne y el Espíritu. Esta mañana vamos a dar gracias a Dios por mandar a su único Hijo a esta tierra. Vamos a dar gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo por ti, hizo por mí, hizo por todos, que nos da poder para vencer a Satanás y vencer las tentaciones. Tú puedes tener victoria solo por Cristo Jesús. Esta mañana lo que tú estás luchando, quiero que tú la digas en su mente: yo puedo tener victoria solo por Cristo Jesús. Es algo que tenemos que repetir y recordarnos.
Cuando estamos desanimados y pensamos que no podemos más, podemos tener victoria solo por Cristo Jesús. Si está aquí esta mañana y no conoce a Cristo, tú también puedes tener victoria. Tiene que poner su fe solamente en Cristo Jesús. Venir a Él. Conocer que tú eres pecador, pecadora. Creer en el sacrificio de Jesús. Invitarlo en su vida como su Señor y Salvador. Termino con Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con sus ojos cerrados esta mañana en oración, hablando.